Hasta aquí entonces, mis queridos alumnitos, ya sabemos cuál es sustantivo individual y sustantivo colectivo. Seguimos repasando. Profe, sustantivo individual se refiere solamente a uno. Acá me llega en el examen. Profe, mueble. Ah, conjunto de muebles, ¿cómo se le dice, hijo? Fácil, tú me vas a poner. Profe, se le dice moblaje, moblaje, o también conocido como menaje. Fácil, profe. Profe, sustantivo colectivo de perros. Ah, tengo acá. Perros. ¿Qué le vas a poner ahí? Profe, el sustantivo colectivo de perros es muta. Pero si me llega perros de casa, ah, ahí sí, ¿qué le vas a poner? Jauría. Profe, sustantivo colectivo de caballos. Caballos. ¿Qué le vas a poner? Caballada, profe, caballada. O también conocido como vacualada. Profe, sustantivo colectivo de yeguas. Yeguas. ¿Qué le vamos a poner? Simple, hijo, le vamos a poner yeguada. Yeguada. Ah, qué fácil. Sustantivo colectivo de pollos. De pollos. ¿Qué le vamos a poner? Pollada, pollada, ¿ya? De caballos, caballada, de yeguas, yeguada, de pollos, pollada. Profe, sustantivo colectivo de buey, buey. Ah, ¿qué le vamos a poner ahí, profe? Ah, bollada, profe, bollada. Y me viene sustantivo colectivo de huevos, profesor. Ah, qué fácil, ¿no? Alguien dirá, de caballos, caballada, de yegua, yeguada, de pollos, pollada, de buey, bollada, de huevos, huevada. No, hijo. ¿De huevos qué es? Ovada, ovada, ¿ya? Sustantivo colectivo de hojas, pero me refiero a las hojas de planta, profesor. Ah, ¿qué le vas a poner ahí? Profe, el sustantivo colectivo de hojas de planta se dice hojarasca, hojarasca. Y si me viene el sustantivo colectivo de hojas, pero profe, son hojas de papel, ¿qué le vas a poner? Profe, resma, o también conocido como cuaderno. Ah, entonces está ahí. Hemos conocido sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Luego, profe, por su procedencia. ¿Cuántas clases de sustantivos tengo? Dos. Profe, tengo los sustantivos que son patronímicos. Patronímicos. Pero, profe, también tengo los sustantivos gentilicios. Gentilicios. Profe, tengo dos clases de sustantivo. ¿Cuáles son los patronímicos? Simple, te dijo. Los patronímicos son aquellos nombres que se desarrollaron cuando, profesor, en la edad media, ¿ya? O en la era medieval. Y de ahí tenemos qué cosa, profe. Por ejemplo, si me viene, profe, el vocablo Álvaro. Ah, de Álvaro, profe, nacen los Álvarez. Álvarez. Fácil. Profe, de repente me llega el vocablo Sancho. Ah, un nombre medieval. De ahí se conoce, profe, los Sánchez. Sánchez. O de repente me llega, profe, el nombre Rodrigo. Rodrigo. Ah, de ahí, profe, ¿quién nace? Los Rodríguez. Los Rodríguez. Profe, ¿y qué pasa con Fernando? Fernando. Ah, de ese nombre medieval nace los Fernández. Fernández. Entonces, son todos aquellos nombres que se desarrollaron en la Edad Media, en la Edad Antigua, ¿ya? En la era medieval, fácil. Profe, ¿y qué pasa con los gentilicios? Los sustantivos gentilicios son los que indican el lugar de origen o también indican el lugar de procedencia. Profe, ¿de dónde viene? Lugar de origen o procedencia. Ejemplo, ¿cómo se conoce a la persona que viene de? Por ejemplo, la persona que viene de Belén. ¿Qué le dicen? Fácil, profe. A la persona que viene de Belén se le dice Betlemita. B, uy, 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 uy. Ah, sí.
Betlemita. Así. Profe, ¿cómo se llama la persona que viene de Jerusalén? Jerusalén. Fácil, pues. Profe, se llama Jerosolitano. Jerosolitano. Profe, ¿cómo se llama a la persona que viene? Por ejemplo, acá nuestro vecino, a la persona que viene de La Paz. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se le llama? Profe, se le dice paseño. ¿Cómo se le dice a la persona que viene de Francia? Francia. Profe, la persona que viene de Francia es francés. No, pues, profe, se le dice galo o galés. ¿Cómo se le llama a la persona que viene, por ejemplo, de Alemania? Fácil, pues, hijo. La persona que viene de Alemania se llama germano. Germano. ¿Cómo se llama la persona que viene de Moscú? Ah, fácil, pues, hijo. A la persona que viene de Moscú se le dice moscovita. Ah, qué simple. ¿Y cómo se llama a la persona que viene? Por ejemplo, viene de Portugal, ¿no? Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, CR7. Fácil, pues, profe. A Cristiano Ronaldo, ¿no? Se le considera como un luso. O le ponemos acá, lusitano, profesor. Luso o lusitano. Simple. Entonces, teniendo en cuenta la procedencia, tenemos los patronímicos y los gentilicios, que son los que indican el lugar de procedencia. Por A o por B, de repente te viene en el examen. ¿Cómo se llama la persona que no tiene lugar de procedencia? Dícese de aquellas personas que tienen vergüenza, ¿ya? Del lugar del que proceden o simplemente no recuerdan el lugar que proceden. ¿Cómo se le llama, profesor? Bohemio. A aquella persona que no sabe de dónde procede o tiene vergüenza del lugar de procedencia se le dice bohemio. Fácil. Hijos, hasta acá hemos desarrollado la clasificación semántica. ¿Qué nos falta, profesor, para terminar la clase? La clasificación, y vamos a hacer la clasificación morfológica. Para esto, sígueme por acá, hijo. En la clasificación morfológica tenemos los sustantivos epícenos. Profe, ¿qué es el sustantivo epíceno? Esta clasificación morfológica es una clasificación especial, es de acuerdo al género que presenta. Sustantivo epíceno es fácil de identificar porque solamente va denotado para los animales y siempre está acompañado, profesor, de un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Característica o cualidad. Profe, ¿por qué? Es que tiene que estar acompañado de la palabra macho o hembra. Dícese de aquellos animales que no podemos identificar el género. Por ejemplo, profesor, ¿qué palabra? Por ejemplo, jirafa. Ah, nosotros decimos la jirafa. Utilizamos un artículo femenino, pero no por ello estamos hablando de la hembra. Yo digo la jirafa macho o la jirafa hembra, pero siempre será la jirafa. O por ejemplo, pongo acá delfín. Ah, siempre digo el delfín macho o el delfín hembra, pero siempre será el delfín. Profe, por ejemplo acá, tú dices cocodrilo, cocodrilo. Profe, el cocodrilo macho o el cocodrilo hembra, pero siempre será el cocodrilo, ¿ya? Por ejemplo, cuy. ¿Acaso dices el cuy y la cuya? No, el cuy macho, el cuy hembra. O cuando dicen, profesor, el elefante macho o el elefante hembra, pero siempre será el elefante. La araña, ¿acaso dices la araña, araño? No, la araña macho y la araña hembra, pero siempre será la araña. Eso hay que tener en cuenta. En la clasificación morfológica, cuando me lleguen sustantivos epícenos. Profe, otro. Ah, sustantivos de forma fija. Profe, los sustantivos de forma fija, como lo dice su nombre. Estos sustantivos no cambian ya el género. Si está el género masculino, mantiene ese género. Por ejemplo, cuaderno. Profe, cuaderno. Está en género masculino. Nosotros decimos el cuaderno, nadie dice la cuaderno. Por ejemplo, profe, lápiz. Ah, lápiz, profe. El lápiz, ¿no? Nadie dice la lápiz, ¿no? Por ejemplo, profe, cuando digo el bolsillo, profe, bolsillo.
género masculino, pero cuando está en femenino mantiene su género, por eso le dicen sustantivo de forma fija. Si está en masculino, se mantiene masculino. Si está en femenino, se mantiene en femenino. Por ejemplo, dínamo. Dínamo. Ojo, no se dice el dínamo, se dice la dínamo. O por ejemplo, cuando digo, profe, mesa. Mesa. Profe, ¿qué género es? Femenino. Todos decimos la mesa. O alguien dice el mesa, no creo, ¿ya? O por ejemplo, cuando dicen cuchara, cuchara, la cuchara. Estos sustantivos mantienen su género. ¿Por qué, profesor? Si está en masculino, mantiene ese género. Si está, profesor, en femenino, mantiene ese género. Pero hay también sustantivos que tienen doble forma. Profe, ¿cómo es que presenta doble forma? Fácil, hijo. Los sustantivos de doble forma tienen una ligera variación al final de la palabra para identificar el género masculino o el género femenino. Por ejemplo, cuando yo digo, profesor, gato, yo puedo decir gato o puedo decir gata, pero la variación se da al final de la palabra. Ese es un sustantivo de doble forma. O por ejemplo, cuando digo, por ejemplo, profesor, alumno, y ahí puedo decir, profe, alumno, o puedo decir alumna. Ese es un sustantivo de doble forma, porque varía al final de la palabra para identificar el género opuesto. O cuando digo, por ejemplo, cuando digo poeta, profe, si yo digo poeta, me refiero a género masculino. Si yo digo poetisa, me refiero al género femenino. O cuando digo la palabra profesor, profe, y ahí no, digo profesor, or. O digo profesora, entonces, estos sustantivos son de doble forma. ¿Por qué, profesor? Porque para identificar el género solamente variamos al final de la palabra. Observe. Gato, gata, perro, perra, alumno, alumna, poeta, poetisa, profesor, profesora. En cambio, el sustantivo común de dos no identifica el género. Entonces, profe, ¿cómo nosotros vamos a saber si hablamos de varones o hablamos de mujeres? Fácil, hijo. En el sustantivo común de dos, ¿ya? Es el artículo quien va, ¿ya? A identificar el género. Por ejemplo, yo puedo tener acá, por ejemplo, la palabra ciclista. O puedo tener la palabra periodista. O puedo tener la palabra, por ejemplo, acá, artista. O digo pianista, ya. Pianista. Pero ¿podemos identificar el género? No. A no ser que el artículo, ¿no?, pueda identificar a quién corresponde. Por ejemplo, cuando digo la ciclista o el ciclista, sustantivo común de dos, porque funciona identificando el género con el artículo que le antecede. Por ejemplo, la periodista a el periodista. O decir la artista, el artista. O decir la pianista a el pianista. Entonces, en el sustantivo común de dos es el artículo, quien va a identificar el género que corresponde a ese sustantivo. Que no es lo mismo a decir los sustantivos ambiguos. Ambiprofe significa doble. Estos sustantivos funcionan con dos artículos, ya sea con el masculino o ya sea con el femenino. Profe, ¿y no altera el significado? No, no cambia. Funciona con los dos. Yo puedo decir la mar está tranquilo o el mar está tranquilo. Es un sustantivo ambiguo. Funciona con los dos. Yo puedo decir pásame, ¿ya?, la sartén o pásame el sartén. Yo puedo decir compra la azúcar, o compra el azúcar. Rompiste la lente, ¿ya?,
o rompiste el lente. No cambia, no se altera. ¿Ya? Funcionan con los dos artículos, por eso es sustantivo ambiguo. La lente, el lente. La hacha, el hacha. La azúcar, el azúcar. La mar, el mar. La sartén, el sartén. Otro profesor, el sustantivo distinguiendo. ¿Por qué se le dice así, profesor? Acá encontramos las palabras homógrafas. Y se le dice sustantivo distinguiendo porque va a cambiar el significado según el artículo que le anteceda. Por ejemplo, profe, encontramos coma, coma, dos palabras homógrafas. O de repente papá y acá papa. Pero no es lo mismo decir la coma que el coma. No es lo mismo decir la papa que el papa. Según el artículo que le antecede, va a cambiar de significado. Ejemplo, por ejemplo, cuando dice la coma. Profe, la coma es un signo de puntuación, pues. En cambio, el coma es un estado grave de salud. Cambia de significado la palabra. No es lo mismo decir la papa es un tubérculo de nuestro país a decir el papa llegará a nuestro país. La papa, profe, tubérculo. El papa, el sumo pontífice, el líder de la, ¿no? de la religión católica o cristiana. Profe, son sustantivos distinguiendo. No es lo mismo decir la corte y el corte. ¿Ya? Son dos significados completamente distintos. La corte es una entidad que rige la justicia. El corte puede ser una rebaja de cabello o rebaja de una tela. No es lo mismo decir la cometa que el cometa. La cometa, profe, es un juguete que ahora en agosto todos lo van a hacer volar. Ahora, el cometa ya no es un juguete, es un astro, es una estrella. Profe, el último, y con esto terminamos la clase. Sustantivo heterónimo. Profe, ¿qué significa hetero? Hetero significa distinto, diferente. Quiere decir que este sustantivo cambia toda la palabra para formar el género opuesto. Por ejemplo, cuando digo caballo, ¿acaso dicen caballa? Vamos a cambiar toda la palabra. Yo digo yegua. O cuando dice alguien toro. No dicen tora. ¿Qué dicen? Vaca. O cuando dicen de repente yerno. ¿Acaso dicen yerna? ¿Qué dicen? Nuera. Entonces, el sustantivo heterónimo es aquel que cambia absolutamente toda la palabra para formar el género opuesto. Caballo, yegua. Toro, vaca. Yerno, nuera. Caballero, dama, ¿no? O de repente tenemos ahí, me llega, profe, carnero, oveja. Sustantivos heterónimos. Muy bien, mis amigos, mis queridos estudiantes, aquellos que se están preparando para el examen de admisión. Gracias por su atención. Con ustedes ha sido el querido profesor Giovanni Chacaya Choque, ya desarrollando la clase de el sustantivo, identificando los 4 criterios básicos: criterio semántico, sintáctico, morfológico y léxico. Y hemos hecho la clasificación del sustantivo teniendo en cuenta, ¿no?, el criterio semántico y el criterio morfológico. Espero les haya gustado. Prepárense para la evaluación, que está muy fácil. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Bye bye.